Ya está grabando. Sí, ¿no? En este examen, qué monse, me había muteado, ya. Ahora sí. Como les decía, en este examen de el parcial, va a venir una o dos preguntas de filosofía, ¿no? Este tipo de parciales aparece las preguntas de filosofía, ¿no? Ahora, más allá de hacerte un repaso o que te diga las fijas, ¿no? Para comenzar, no sé las fijas para filosofía, ¿no? Pero sí sé, ¿no? Sí sé qué temas son recurrentes, ¿no? Perdón, me estoy olvidando de mostrar la PPT. Ujú. Ya, a ver, vamos a mostrar el PPT. Listo. ¿Ven el PPT, muchachos? Sí, sí se ve, profesor. Ya, gracias. Entonces, como les decía, yo no sé las fijas, pero sí sé los temas que son bien recurrentes en los exámenes de la uni, ¿no? Hay exámenes donde ciertos temas se repiten, ¿no? ¿Y saben por qué? Miren, hay temas recurrentes, ¿no? Pero de los temas más recurrentes para un examen en la CEPRE-UNI o incluso en admisión, es este tema de acá, este tema de ética, incluso de filosofía política, ¿no? Pero filosofía política es la otra semana, entonces no te van a preguntar de eso. Por eso si ustedes me dicen, profe, de todos los temas del sílabo, ¿cuáles son los temas más recurrentes que siempre pregunta, que siempre vienen en admisión? E incluso en los exámenes de la CEPRE-UNI, ética y filosofía política. ¿Por qué? Si me preguntan por qué, porque, por ejemplo, cuando ingreses el próximo año a la uni, ¿no? Cuando ingreses el próximo año recién a la uni, ¿no? En febrero, ¿no? Y todavía por admisión, ¿no? Cuando demandes a ingeniería ambiental, económica, ¿no? Para hacer la fija, ahí te vas a dar cuenta que cuando seas cachimbo de la uni, muchas de las especialidades de la uni terminan llevando un curso de filosofía, un curso introductorio de filosofía. Y en ese curso introductorio de filosofía van a llevar temas de ética y filosofía política. Incluso el curso se llama así, ¿no? Ética y filosofía política, si no me equivoco. Entonces, este tema de ética y filosofía política lo van a volver a ver cuando sean cachimbos de la uni el próximo año, ¿no? Después del Mundial de Qatar. Entonces, este es un tema que siempre preguntan, que siempre viene, tanto en los exámenes de la CEPRE, sobre todo en los parciales y también en admisión, ¿no? Es muy recurrente este tema. Por eso, más allá de que te dé las fijas o te haga repaso, vamos a explicar esto para que puedas entender eh, ¿cómo se llama? Esta parte de ética y así puedas ingresar, ¿no? Con ¿cómo se llama? Tus conocimientos, ¿no? Adquiridos en la uni, ¿no? Como diría el Puma Carranza. Miren, muchachos, entonces vamos a ver estos temas de ética que están vinculados con la moral, la acción moral, las teorías éticas, ¿no? Como la ética de la virtud, del deber y el famoso utilitarismo, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver en estas horas, ¿no? Vamos a comenzar hablando de esto. Miren, si tú revisas tu manual, ¿no? Tu compendio de la CEPRE-UNI sobre la parte donde define ética, incluso, ¿no? Si tú revisas, ¿no? Tus compendios, tus libros de la CEPRE-UNI,
del ciclo pasado, del ciclo antepasado, del año pasado, del anteaño pasado, del trasanteaño pasado, te das cuenta que solamente han cambiado los ejercicios, ¿no? ¿No? Los cicleros se dan cuenta, ¿no? Como ustedes, que solamente han cambiado los ejercicios, ¿no? Pero la teoría obviamente es la misma, ¿no? Porque no vamos a reinventar la historia de la filosofía, ¿no? Cada ciclo que tú no ingreses, bueno, o tus profesores de matemática, pues, no van a reinventar la teoría, pues, en geometría, en trigonometría, cada vez que tú no ingreses, pues, ¿no? Obviamente que la teoría va a ser la misma siempre, pero solamente se cambian los ejercicios, pues, ¿no? Solamente vamos a cambiar los ejercicios. Por eso si revisas tus manuales de filosofía, ¿no? O cuando estabas en la Academia César Vallejo en el 2017, ¿no? Hay tu compendio, o cuando estás llevando tu reforzamiento en Eureka, ¿no? Por ejemplo, en las tardes, ahí todos esos manuales donde definen qué es la ética, terminan definiendo la ética, pues, como aquella disciplina filosófica que estudia la moral, ¿no? O en algunos casos, como han puesto acá en la diapositiva, estudia la conducta moral, ¿no? Estudia la moral, la conducta moral, ¿no? Pero déjame decirte un detalle en este aspecto, ¿no? En tu vida diaria, en tu vida cotidiana, siempre has escuchado que la gente usa, ¿no? Tus profesores de matemática, tus profesores de humanidades, ¿no? En tu familia, tu barrio, tu ex, etcétera. Has escuchado seguro que usan el término ética con el término moral como si fueran sinónimos, ¿no? Como si fueran palabras igualitas. Por eso tú por ahí no has visto, por ejemplo, cuando diste tu examen de admisión, ¿te acuerdas? En febrero que diste tu examen de admisión, ¿no? Que tus papás ya pensaban, ya sí, después de 8 CEPRES ya la va a ser mi hijo, por fin ingresa, y se te cayó, por ejemplo, ahí en la cola para entrar al examen presencial, ¿no? Se te cayó tu billetera, ¿no? Incluso con el dinero que tenías ya listo para tu próxima CEPRES, ¿no? Y, por ejemplo, alguien recoge esa billetera y te la devuelve, la gente que estaba en la cola, ¿no? O la gente que estaba ahí mirando cómo entrabas a la uni a dar tu examen, terminan diciendo ese compañero, ¿no? Ese amigo tuyo que cogió tu billetera con tus 400 soles para pagar tu examen de selección, te la devolvió. Entonces la gente calificó a esa persona como moral, ¿no? Dijo, a ese joven qué moral que es, ¿no? Ese joven que actuó de manera ética, ¿no? Ese joven actuó de manera moral, ¿no? Te das cuenta que en ese momento estamos usando el término de ética y de moral como si fueran sinónimos, ¿no? ¿No? O la clásica, ¿no? Por ejemplo, cuando descubriste a tu ex con tu mejor amigo del ciclo pasado, ¿no? Cuando descubriste a tu ex con tu mejor amigo del ciclo pasado, del turno tarde todavía, así como al gato Cuba, ¿qué dijiste, no? ¿O qué dijeron tus compañeros cuando se enteraron de ese caso, no? ¿No? Que tu ex no tiene moral, ¿no? Que tu ex no tiene moral, ¿no? O tu ex no tiene ética. Pero se dan cuenta en que en ambos ejemplos, de que tu ex no tiene moral o no tiene ética, está funcionando la palabra ética y moral, están funcionando las palabras ética y moral como si fueran sinónimos. ¿Por qué es eso? ¿No? Me estoy bloqueando ya como hace 2 CEPRES atrás. Por lo siguiente, por un problema simplemente etimológico. ¿Por qué? Porque obviamente, como ya sabes, haces 3, 4, 6 CEPRES atrás, el término ética viene del término griego ethos, ¿no? ¿Por dónde está ethos? Acá está. No le ha puesto la coordinadora otra vez, ya. Acá está, perdón, acá está. Ethos. El término griego, el término ética, viene del término griego ethos. Y profe, ethos
En griego, ¿qué significa? Justo lo que está acá. Un sistema de costumbres. Un sistema de costumbres, hábitos, actitudes. Obviamente que estamos en el mundo griego. ¿Qué buscaban el perfeccionamiento moral? Profe, ¿y para qué buscaban el perfeccionamiento moral? ¿Para ingresar a la uni o para ingresar a la Universidad César Vallejo? No. Buscaban el perfeccionamiento moral o personal, como llamaban los griegos, para lograr la felicidad. Para lograr la felicidad. Ese era su telos, ¿no? Con telos no me estoy refiriendo pues a los telos de rizo o a los telos de la marina, ¿no? Me estoy refiriendo al fin, ¿no? Al propósito, al objetivo, como diría tu profesora de razonamiento verbal, ¿no? El propósito, el fin, el objetivo que tus acciones deben seguir. Por eso, nunca lo olvides, para los griegos el término ethos significa costumbres que buscan el perfeccionamiento personal o que buscan el perfeccionamiento moral para conseguir, para lograr este objetivo, propósito, fin de la felicidad. Pero ¿qué pasó? Cuando aparecen los romanos, cuando se desarrolla el Imperio Romano, los romanos, que desarrollaron una lengua distinta al griego, que es el latín, tradujeron el término ethos al latín con el término de mores. Es decir, el término mores viene o proviene del término griego ethos. El término griego ethos se tradujo para los romanos con el término latino de mores. ¿Pero qué pasó? Cuando ya este concepto de mores en latín llega a la lengua castellana, que nosotros usamos, ese término mores termina siendo traducido por el término moral, por este de acá, moral, por el término moral. Por eso, en la actualidad, nosotros usamos mucho como si fueran sinónimos en el ámbito cotidiano, común, ¿no? Como si fueran sinónimos usamos tanto el término ética como el término moral, ¿no? Por eso, cuando vimos el caso del gato Cuba, habíamos afirmado, ¿no? Que Melissa Paredes no tiene moral, o que Melissa Paredes no tiene ética, ¿no? Si estábamos asumiendo ambos términos como si fueran sinónimos, sencillamente porque su origen etimológico así lo da. El término ethos se tradujo a mores y de mores a moral. Y de ethos, como les dije, viene el término ética. Pero miren, muchachos, hay una diferencia filosófica. Hay una diferencia filosófica entre ética y moral. ¿Ok? Hay una diferencia. Profe, ¿cuál es la diferencia entonces pues entre ética y moral en términos filosóficos? Es que la moral, como muy bien dice acá tu diapositiva, hecha por la profesora, por la coordinadora de filosofía, la moral pues es un sistema o es un conjunto de valores y normas morales que surgen de las costumbres, de las tradiciones de una sociedad. Ojo con esa definición, mira, la moral es un conjunto, es un sistema de normas y valores morales que surgen, que aparecen de las tradiciones o las costumbres de una sociedad. ¿Y para qué sirven, profe? ¿Para hacer hora? No. Para que rijan la conducta, para que rijan, determinen la conducta de los hombres en la sociedad. Profe, entonces, ¿eso que es la moral estudia la filosofía? Exactamente no. ¿Por qué, profe? Por lo siguiente. Porque si yo estoy diciendo que la moral es un conjunto de normas y valores, principios morales que surgen de las costumbres, de las tradiciones de una sociedad, te das cuenta que la moral va a cambiar
va a variar de acuerdo al tipo de sociedad. Es decir, la sociedad peruana va a tener normas, valores morales distintos a la sociedad brasilera, a la sociedad mexicana, a la sociedad norteamericana, española, francesa, alemana, china y tailandesa, hindú, etc. Porque son propios, es el resultado propio, estas normas y valores morales, de las costumbres, de las tradiciones de una sociedad. Se dan cuenta que eso no es tanto objeto de estudio de la filosofía, sino más bien puede ser de la sociología, por ejemplo, o de la antropología, ¿no? Estudiar cómo es la moral de los peruanos, de los mexicanos, franceses, alemanes, australianos, ¿no? Ecuatorianos, etcétera, ¿no? Profe, entonces, ¿qué estudia la filosofía? La filosofía, miren, como disciplina filosófica, es decir, llamada ética, es la reflexión filosófica de los fundamentos que van a regir a mis normas y valores morales. Ojito, ojito, repito, la ética más bien, como disciplina filosófica, es una reflexión filosófica, o estudia, mejor dicho, los fundamentos o los principios que rigen a mis normas y valores morales. Es decir, se pregunta la ética como disciplina filosófica, ¿qué principios morales deben seguir las sociedades? Si es la virtud, el bien, lo útil, el placer o la felicidad, o la buena voluntad, como diría Kant. Eso es lo que se pregunta la filosofía en tanto ética. Si estos principios como la virtud, el bien, lo útil, el placer, la felicidad o la buena voluntad son los mejores o los adecuados para regir la moral en una sociedad. O también se pregunta si hay normas o valores o principios morales que sean universales, ¿no? Que valgan para todas las sociedades, ¿no? Para todas las morales de cada sociedad. Eso se pregunta la ética. Por eso te das cuenta, la ética es una especie de abstracción, ¿no? Reflexión filosófica sobre este caso que es la moral, ¿no? Se pregunta qué principios universales, qué valores, normas universales pueden regir a las sociedades en la actualidad, por ejemplo. Por eso te das cuenta que, por ejemplo, a la ética, como disciplina filosófica, no le interesa, pues, no le interesa estudiar la moral del Perú, la moral de Inglaterra, o la moral de China, de Tailandia, de Argentina, de Canadá. No. Eso, estudiar la moral de Perú, de Japón, de Australia, de China, de Inglaterra, es más propio como objeto de estudio de la sociología, ¿no? O en todo caso de la antropología, ¿no? No es tanto de la filosofía. A la filosofía más bien interesa reflexionar, ¿no? Acerca de que si la virtud, el bien, lo útil o el placer, por ejemplo, son principios adecuados para regir la moral en la sociedad, ¿no? En los distintos tipos de sociedades. Se dan cuenta que hay una diferencia tremenda, ¿no? Por eso, de manera general, en tus compendios, en tus manuales de filosofía, se termina diciendo, ¿no? Que la ética estudia la moral, ¿no? Pero para ser más precisos, estudia los principios, ¿no? Que determinan la moral, ¿no? Hecha esta aclaración, vamos a estudiar lo siguiente, ¿no? Vamos a estudiar lo siguiente. Un ratito. Estaba leyendo sus mensajes, porque no me ha escrito la profesora de razonamiento verbal todavía, ¿no? Ya, prosigamos entonces. Miren, un concepto importante en la ética es el concepto de acción moral. ¿Por qué, profe? Porque la acción moral es toda acción realizada de forma consciente y de manera voluntaria.
Y es pues en esta acción moral donde se desarrollan las normas y valores morales. Es ahí donde aparece la persona moral, inmoral y amoral, ¿no? ¿Ok? ¿Qué han puesto por ahí? ¿Ok? Repito, un concepto importante en ética es la acción moral. ¿Por qué? Porque en la acción moral se realizan las normas y los valores morales. Es ahí donde aparece la persona moral, inmoral y amoral. Ahora vamos a explicar entonces, por esta razón, qué es una persona moral, ¿no? ¿Qué es una persona moral? Una persona moral es cualquier individuo, cualquier ser humano que cumpla, que tenga estas tres características, que tenga conciencia moral, libertad moral y responsabilidad moral. Esas son las tres características que sí y solo sí debe tener la persona moral. Si le falta alguna de estas tres, entonces no podemos llamar a la persona moral como tal, es decir, una persona moral. Profe, entonces, ¿cuáles son estas características? Explíquelas, ¿no? Primero tenemos la conciencia moral. Toda persona moral tiene conciencia moral, ¿no? Tiene conciencia moral. Profe, ¿qué es eso? La conciencia moral es la capacidad, la facultad que tiene la persona de conocer, de distinguir qué acción es buena y qué acción es mala, de distinguir, de diferenciar qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto, qué es correcto, qué es incorrecto. Repito, repito, la conciencia moral es la capacidad o la facultad de darse cuenta qué acciones son buenas y qué acciones son malas, o qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto, qué es correcto, qué es incorrecto. Profe, ¿y la libertad moral qué es? La libertad moral es la facultad o la capacidad de realizar la norma moral o de ejecutar la norma moral por propia voluntad. Es la capacidad de ejecutar la norma moral, sin estar coaccionado, obligado, amenazado o amedrentado. Y la responsabilidad moral es la capacidad de reconocer y aceptar la consecuencia de nuestros actos que hemos realizado libremente, que hemos realizado sin estar amenazados, coaccionados, etc. Les explico con ejemplos. Miren, una persona moral, para comenzar, de las costumbres, de las tradiciones de su sociedad, asimila obviamente normas y valores morales. Y como ha asimilado normas y valores morales, la persona moral de sus costumbres, de sus tradiciones, tiene estas tres características. La persona moral: conciencia moral, libertad moral y responsabilidad moral. Un ejemplo. Ustedes saben, muchachos, que a mí me gusta la profesora de razonamiento verbal, ¿no? Imaginemos que el próximo ciclo, que ya va a ser presencial, ¿no? Que ya te voy a ver ahí, ¿no? ¿No? Desde el 2018 que comenzaste es presencial, vas a volver al sistema presencial y ojalá que en este ciclo sí la hagas. Imaginemos que cuando volvamos al sistema presencial, yo aproveche y me declare su profesora de razonamiento verbal, ¿no? Le invito a, no sé, a comer ahí eh, ese chifita de 5 soles que venden frente al metro de la Uni, por ejemplo, ¿no? Le invito a comer eso, aprovecho y me mando, ¿no? Y si ella me acepta, no sé por qué se golpeó la cabeza o qué le pasó, no sé, si ella me acepta ser su pareja, su enamorado, una vez que yo soy ya su enamorado y la profesora de razonamiento verbal, yo como persona moral he asimilado valores
y normas morales de las costumbres de mi sociedad. Profe, ¿y cuáles serían esas normas y valores morales que yo asimilaría de las costumbres, de las tradiciones de mi sociedad? Esos valores, esas normas morales que yo asumo, que yo asimilo de las costumbres de mi sociedad cuando soy enamorado, pareja de la profesora de razonamiento verbal, es, por ejemplo, en el caso de valores, la lealtad, la fidelidad, el respeto, son valores que yo he asimilado de las costumbres de mi sociedad peruana, que me indican cuando yo tengo que estar de pareja con alguna persona. Por eso cuando yo estoy de enamorado de la profesora de razonamiento verbal, he asimilado valores como la lealtad, la fidelidad, la sinceridad y el respeto. Y profe, ¿y qué normas, valores he asimilado? Normas, valores como decirle la verdad. Debo decirle la verdad. Debo ser fiel a la profesora. No debo engañarle. Esas normas morales yo he asimilado de las costumbres, de las tradiciones de mi sociedad. Por eso cuando yo me desarrollo en la sociedad, yo voy a tener estas tres características: conciencia, libertad y responsabilidad moral. Imaginemos lo siguiente, imaginemos como ya el próximo ciclo vuelve el sistema presencial en la uni, en la CEPRE-UNI, la uni, como diría el Puma Carranza. Siempre a fin de año hay una reunión, pues, que organizan los profesores de humanidades, ¿no? Para despedir el año que se va. Y ahí todos están tomando, ¿no? Sobre todo sus profesores alcohólicos de historia, ¿no? Están ahí tomando, embriagándose, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando llega esa fiesta, la profesora de razonamiento verbal, que ya es mi pareja, que ya es mi enamorada, está indispuesta, se siente mal, quizás le dio el bicho, ¿no? El COVID, y no puede ir a la fiesta a tonear. Yo obviamente le pido permiso y me da permiso para ir a la fiesta, ¿no? Porque sabe que ahí van a estar los alcohólicos profesores de historia, los de economía, etcétera, las profesoras de literatura, de lingüística, ¿no? Yo llego a la fiesta, ¿no? Yo llego a la fiesta que son por Sucre, ahí por la altura de Sucre, con la Marina. Llego a la fiesta y en la fiesta, miren, me encuentro con la profesora de lingüística. Y lo que yo no sabía es que la profesora de lingüística, imaginemos caso remoto, obviamente, la profesora de lingüística quería estar conmigo, quería estar conmigo. Entonces, miren, cuando yo estoy en la fiesta y la saco a bailar a la profesora de lingüística, un perreo contra la pared, ¿qué pasa si en ese momento, qué pasa si en ese momento la profesora de lingüística me quiere chapar, me quiere besar? ¿Qué voy a hacer en ese momento que la profesora de lingüística me quiere chapar, me quiere besar? Ahí yo voy a reaccionar como una persona moral. Voy a tener esto de acá, conciencia moral. ¿Por qué, profe? Porque como ya asimilé normas y valores morales, como lealtad, fidelidad, respeto, no debo engañarle, debo serle fiel, yo ya sobre esa base ya tengo esto de acá, conciencia moral. Por eso ya puedo distinguir qué acción es buena y qué acción es mala. Puedo distinguir qué es bueno, qué es malo. Por eso cuando la profesora de lingüística me insinúe para chapar, agarrar allí en la fiesta, yo sé que eso es lo malo. Si yo accedo a besarla, chaparla allí en la fiesta y terminar en los hoteles de Rizo o en los hoteles de la Marina, yo reconozco que eso es una acción mala. Pero si yo, como digan ustedes, la termino choteando a la profesora de lingüística,
le digo que no, que yo amo solamente a la profesora de RB, eso sería lo bueno. Eso sería lo bueno. Esa sería la acción buena, correcta. ¿Se dan cuenta? Ahí yo tengo conciencia moral, sé distinguir qué es bueno, qué es malo. Y tengo libertad moral, porque voy a ejecutar, voy a cumplir la norma moral. ¿Cuál, profe? De serle fiel, de serle leal, sin estar obligado, ni amenazado, ni coaccionado. Es decir, yo tranquilamente puedo chotear a la profesora de lingüística, la de lenguaje, tranquilamente la puedo chotear a la profesora de lenguaje, le puedo decir, no, solamente podemos ser amigos y nada más. Esa acción que estoy realizando, en el estricto cumplimiento de la norma moral que le debo serle fiel, yo lo estoy haciendo por propia voluntad, porque considero que eso es lo correcto, que eso es lo bueno. La profesora de RB no me ha puesto una bomba en el bolsillo para que explote cada vez que le saque la vuelta, ¿no? O no la chapo o no la beso porque supuestamente sus amigas de RB van a estar ahí, ¿no? Filmándome, grabándome, ¿no? Yo lo hago porque considero que es lo correcto, que es lo bueno. Lo hago sin estar obligado, ni amenazado, ni coaccionado. Ahí tengo que gozar libertad moral. Y, profe, la responsabilidad moral es justo en ese momento que yo choteo a la profesora de lenguaje y voy a aceptar las consecuencias de mi acción. Porque la profesora de lenguaje se puede molestar y me bloquea del WhatsApp, me elimina de las redes sociales, ya no me habla, ya no me busca, ya no me escribe, nada de eso. Entonces yo acepto esa consecuencia de mis actos, es decir, de haber hecho lo bueno, de haberla choteado, yo la consecuencia de esa acción, yo la acepto, la reconozco, ¿no? No me hago ningún problema. Si quiere me habla, si no, no me habla, ¿no? Si quiere me bloquea o me desbloquea de sus redes sociales. Eso es la responsabilidad moral. La facultad de reconocer, ¿no? Y aceptar las consecuencias de nuestros actos. Por eso toda persona moral tiene estas tres características: conciencia, libertad y responsabilidad moral. Pero claro, miren, la persona moral que tiene conciencia moral, distingue qué es bueno, qué es malo, actúa libremente sin estar amenazado y es consecuente de las acciones que ha tomado, se distingue tranquilamente de la persona inmoral y también de la persona amoral. Obviamente que un caso de persona inmoral es que cuando yo esté en la fiesta, cuando yo estoy allí en el tono y la profesora de lenguaje me quiera chapar, besar ahí en la oscuridad, yo en ese momento, si escojo lo malo, si en ese momento escojo lo malo, soy una persona inmoral. Si yo termino besando a la profesora de lenguaje y terminamos en los hoteles de Rizo de la Marina, ahí yo soy catalogado, calificado como una persona inmoral. Pero te das cuenta que la persona moral, perdón, que la persona inmoral tiene conciencia moral. La persona inmoral tiene conciencia moral. Sabe distinguir qué es bueno, qué es malo. Sabe distinguir qué es correcto, qué es incorrecto. Pero no le importa esa distinción. Transgrede las normas y termina haciendo lo que a él le plazca, ¿no? Por ejemplo, chapando a la profesora de lenguaje y terminando en los hoteles de Rizo. Esa sí es una persona inmoral. En cambio, la persona amoral, la famosa persona amoral, es aquella persona que no tiene conciencia moral. Y en algunos casos que tampoco tiene libertad moral. Porque te das cuenta, en el caso de la persona inmoral, yo puedo distinguir en la fiesta que lo bueno es chotear a la profesora de lenguaje, pero también distingo que lo malo es terminar chapando y acostándonos en los hoteles de Rizo. Pero en ese momento que yo decido no cumplir la norma moral, también lo estoy haciendo libremente. Transgredo la norma, pero lo hago libremente. Y termino chapando con la profesora de lenguaje y terminando en los hoteles de Rizo.
Por eso la persona inmoral, a pesar que transgrede normas, transgrede valores morales, tiene obviamente conciencia y libertad moral. En cambio, la persona amoral, usualmente no tiene ni conciencia o a veces tampoco tiene libertad moral. Profe, un ejemplo. Acá está, ¿no? Miren, la persona inmoral tiene obviamente conciencia y libertad moral, pero transgrede las normas, ¿no? No le importa. Y ahí está, por ejemplo, el caso, ¿no? De los infieles, ¿no? Como tu ex, ¿no? De los ladrones, rateros, los corruptos, ¿no? Distinguen qué es bueno, qué es malo, pero le vale, ¿no? Como diría María Belén, como le dijo María Belén a Ludovico Peluche, ¿no? Me vale, ¿no? Me vale. Y terminan robando, siendo corruptos, chapando a otras personas, etcétera, etcétera. Esas son las personas inmorales. En cambio, la persona moral, la famosa persona moral, o bien carece de conciencia moral, o bien carece de libertad moral. Profe, ¿en qué caso la persona moral carece de conciencia moral? En los casos que las personas carecen de conciencia moral, son en dos casos puntuales. Los niños y los esquizofrénicos, ¿no? Los niños y los esquizofrénicos. Los niños, obviamente, por ejemplo, de esta edad, 2, 3 años, no tienen conciencia moral, pues, ¿no? No distinguen qué es bueno, qué es malo. Eso más adelante lo van a aprender, ¿no? Cuando tomen conciencia de ello, ¿no? Pero cuando son pequeños de esta edad no distinguen, pues, qué es bueno, qué es malo, ¿no? Terminan, pues, transgrediendo las normas morales, ¿no? Pero no es adrede, no es intencional. Si es simplemente, como diría Sócrates, por desconocimiento. Por eso un ejemplo es, en este caso de los niños, es por ejemplo, si yo me termino acostando, teniendo relaciones con la profesora de lenguaje y de esa relación nace un bebito, como el de acá, y cuando este bebito, que supuestamente es mi hijo, no reconocido, no firmado, lo llevo a un supermercado a comprar cosas, pero él no se aguanta en ir al baño y se baja el pantalón y comienza a miccionar por todos los pasillos o corredores del Plaza Vea, por ejemplo, o del metro o del WOM. Cuando vemos a ese niñito ahí miccionando, orinando por todos los corredores o pasadizos del Plaza Vea, del metro o del WOM, tranquilamente lo podemos calificar a este niño como una persona amoral, porque no distingue es bueno que es malo. Ya más adelante lo aprenderá, eso es cierto, ¿no? Pero en ese momento no lo hace, no tiene conciencia moral. Igual los esquizofrénicos, ¿no? ¿Te acuerdas que, por ejemplo, imaginemos que das el examen de admisión, no ingresas, te sientes tan mal que te ruedas las escaleras ahí del puente de la uni, te golpeas la cabeza y te vuelves loco. Y al día siguiente vas a la CEPRE, ¿no? Supuestamente a recibir clases todo calato, ¿no? Todo semidesnudo y sucio, ¿no? Es obviamente andar calato, semidesnudo y sucio en la calle no es considerado como bueno. Por eso te das cuenta que en esa condición de esquizofrénico no tienes conciencia moral. No distingues qué es bueno, qué es malo. Incluso en algunos casos, incluso en algunos casos, no tiene libertad moral la persona moral. No tiene libertad. Un ejemplo, la clásica. Tú que has estado con tu ex, ¿no? Que tú has estado con tu ex cuando recién comenzó la CEPRE, o cuando comenzaste tu CEPRE en el 2017, y ahora tu ex ya ingresó a la uni, pero tú nada todavía, ¿no? Tú ya está, ingresó el año pasado, ya está en segundo año incluso, y tú sigues en la CEPRE intentando, postulando, etc. Pero en ese caso, imaginemos que tu ex, como dicen en las redes sociales, es tóxica. ¿Y qué pasa? Tú ya te aburriste de esa toxicidad, ¿no? Porque te hace problemas por todo, si llegas tarde,
¿Por qué llegas con el cabello mojado? Seguro que has ido a un hotel. No te cree cuando vas a las pichangas a jugar con tus amigos. Entonces, como ya te cansaste de todo eso, tú decides un día, te armas de valor y la terminas cortando, ¿no? Terminas terminando la relación. ¿Pero qué pasa? Tu ex era, por ejemplo, hija de un almirante o de un capitán de la marina. Entonces a ella agarra, cuando tú le dices que hasta aquí no más, que hasta aquí llegamos, ya no podemos más, ella te dice, si tú me cortas, si tú terminas conmigo, yo le digo a mi papá que es capitán de la marina o que es almirante de la marina para que vaya con todo su pelotón y te pegue, ¿no? Te golpee. En ese momento, tú por temor, por miedo, continúas con la relación, ¿no? Porque tienes miedo de que te peguen, te golpeen, etc. Ese es un caso de persona moral, ¿no? No tiene conciencia moral, no sabe, perdón, no tiene en este caso libertad moral, ¿no? Está actuando de manera coaccionada, obligada, amenazada, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de tu ex, ¿no? Que te coacciona, ¿no? Te amedrenta y te obliga a hacer lo que ella quiere, ¿no? O la clásica, ¿no? Tu ex, ¿no? Tu ex tóxica, ¿no? Y ahora, si tú me cortas, yo me mato, ¿no? Me tiro del puente, del puente Villena o me compro un montón de pastillas y me pepeo y me muero, ¿no? Y así tú por temor, por miedo a que ella se mate por tu culpa, no la decides terminar, ¿no? Y continúas con esa relación. En ese caso, ha perdido este individuo libertad moral. Por eso les digo, la persona moral o bien pierde la conciencia moral o la libertad moral. Ahora miren, vamos para terminar con las eh, teorías éticas, ¿no? Las teorías éticas son aquellas teorías que van a reflexionar acerca, por ejemplo, de, de cuáles van a ser los principios, ¿no? Los fundamentos que van a regir a nuestras acciones morales, ¿no? Que van a regir, en otras palabras, a la moral. Y ahí hay tres corrientes básicas, que son, por ejemplo, ya conocidas, la virtud de Aristóteles, el utilitarismo de John Stuart Mill y James Bentham, y la ética del deber o deontológica de Immanuel Kant, ¿no? Entonces vamos ahora a explicar esas teorías éticas, ¿no? Que son muy, muy comunes, por ejemplo, en la filosofía. Primero comenzamos con Aristóteles. Miren, Aristóteles sostenía que el bien se entiende como un fin, decía. Para él, el fin, el propósito de las acciones morales está guiado por el bien. Pero ese bien, obviamente, como todo buen griego, era pues supuestamente la búsqueda, ¿no? La culminación de un fin. Es decir, el bien era entendido, mejor dicho, como fin, como propósito a seguir. Pero este bien, que era entendido como el fin, el propósito o el telos a seguir por sí mismo, este bien, además de eso, de entendido como fin, es la famosa felicidad. La felicidad entendida en este caso ya como perfección y plenitud. Él va a decir, nuestras acciones morales tienen como fin la felicidad. Eso es lo que va a sostener Aristóteles, que nuestras acciones, o que la felicidad, perdón, que nuestras acciones morales tienen como fin, tienen como propósito la felicidad. Eso es lo que va a sostener nuestro amigo Aristóteles, que el bien es entendido como fin, pero también como felicidad, y es una felicidad perfecta y plena, ¿no? Y que esa felicidad se busca por sí, y esa felicidad, pues, es a lo que nosotros debemos tender con nuestras acciones morales. Por eso acaba de decir que la felicidad, acaba de decir Aristóteles que la felicidad como fin supremo, la felicidad la felicidad o fin supremo, va a ser la felicidad, el fin supremo, mejor dicho, de la vida humana, de la vida de los hombres. Y solo puede ser buscado, solo se puede encontrar, mejor dicho, o solamente se puede distinguir mediante la razón. ¿No? La razón es la que va a distinguir en el ser humano lo que es bueno y lo que es malo, ¿no?
Y acá Aristóteles hace hincapié en que supuestamente este objetivo de conseguir la felicidad, ¿no?, como fin supremo de las acciones filosóficas, va a estar a cargo, este cultivo va a estar a cargo del alma racional, ¿no?, al estilo platónico, ¿no? El alma racional es la que se va a encargar de lograr esta famosa felicidad. Pero, profe, el alma racional, ¿cómo va a lograr la felicidad? Debe haber alguna manera. Sí, para Aristóteles, el alma racional va a lograr la felicidad, pero mediante las virtudes. Es decir, en este caso, Aristóteles va a sostener la idea de que el hombre es feliz, en tanto pueda practicar virtudes. Es decir, en otras palabras, las virtudes, la práctica de esas virtudes me van a llevar como fin, como propósito, la felicidad, que es el bien que deben seguir todas nuestras acciones, ¿no? Si yo practico de acuerdo a lo que es las virtudes, con mi alma racional, yo puedo entonces tranquilamente llegar a la felicidad. Pero esa felicidad, miren muchachos, tiene esas tres características: autarquía, perfección y excelencia. Autarquía quiere decir que esta felicidad vale por sí misma, ¿no? No es como medio para algo. Y es perfecta porque es el fin mayor y supremo, el fin supremo, como decía Aristóteles, para la vida del hombre, ¿no? Y es la excelencia porque hace honorable, digno al ser humano, ¿no? Lo dignifica, ¿no? Y claro, miren, acá hay que distinguir en esto de felicidad dos tipos de felicidades. Porque una cosa es la felicidad común para el hombre cotidiano, según Aristóteles, y otra felicidad es la felicidad para el filósofo. Son muy distintos. Obviamente que la felicidad que busca el hombre común consiste en que sus acciones se orientan al desarrollo de una vida moderada, es decir, de una vida virtuosa. Es decir, la felicidad del hombre común está pues en tener simplemente una vida moderada o virtuosa. Ahí va a encontrar la famosa felicidad, ¿no? O por ese medio va a lograr la famosa felicidad. En cambio, el filósofo es todo lo contrario. Va a decir que mediante la contemplación de la verdad, la contemplación de la verdad, obviamente los filósofos van a ser felices, ¿no? Van a poder alcanzar la famosa felicidad. Ahora, ¿cómo voy a llegar a esa famosa felicidad, profe? Cultivando las virtudes. Por eso él nos va a hablar de las virtudes éticas. En las virtudes éticas va a decir que en el hombre, en el ser humano, hay excesos y defectos. Y que la famosa elección entre los excesos y los defectos, que son los vicios, hay vicios por excesos y vicios por defecto, la elección en el justo medio, término medio, es lo que representa la virtud ética como tal. En cambio, las virtudes dianoéticas son aquellas virtudes dianoéticas o intelectuales que corresponden o que se cultivan mediante el alma racional, obviamente, pero que están encaminadas hacia la verdad. Y que el medio para conseguir esa verdad es la famosa educación que tiene el ser humano. Es decir, mediante la educación, es decir, mediante la educación de su polis o de su familia, va a aprender virtudes dianoéticas como la sabiduría y la prudencia. Por eso, si yo soy sabio y prudente, puedo distinguir entre los vicios, por exceso y por defecto. Por ejemplo, si yo voy a ese tono que les conté, y en ese tono están los borrachos de sus profesores de economía e historia, y sus profesores borrachos de historia y economía me ofrecen alcohol, me ofrecen trago, una mezcla de whisky con anisado, ron, tequila, si me ofrecen ese momento, yo cuando llegué a esa fiesta, yo ya aprendí virtudes dianoéticas de acuerdo con las costumbres de mi sociedad. Ya sé distinguir qué es bueno, qué es malo. Por eso cuando llego a la fiesta y sus profesores de historia me ofrecen licor, trago, yo ya sé distinguir cuáles son los vicios. Yo ya sé distinguir cuáles son los vicios por exceso y los vicios por defecto. Yo sé distinguir muy bien en esa situación del trago, que me ofrecen trago, que la virtud por exceso es el desenfreno, ¿no? Tomar con desenfreno.
o la virtud por defecto es aquella que dice que yo me abstengo de tomar. Pero en esa abstención de tomar, de evitar tomar con desenfreno, está el famoso justo medio, que es en este caso tomar con templanza, con moderación. Esa es la templanza o moderación, la virtud ética. Y la conjunción de virtudes éticas y de no éticas nos van a construir todo este conjunto de virtudes que nos van a permitir conseguir la famosa felicidad. Y en el caso de Kant, ¿no? Antes que nos den el tiempo, Kant va a decir lo siguiente: en la crítica de la razón práctica, Kant busca una moral, miren, una moral que tenga principios puros y a priori, es decir, que no dependa de la experiencia y que tampoco dependa de las costumbres o las tradiciones de una sociedad. Para Kant, más bien, lo que él llama la ética tradicional o ética materialista o material, lo afirma así porque las éticas anteriores a él, a Kant, se han sustentado en fines como la felicidad, el placer, la virtud, el bien. Y Kant dice que él rechaza que estos fines materiales sean los propósitos, los fines de las acciones del ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque son fines, estos fines de felicidad, virtud, placer, el bien, son fines totalmente relativos, porque dependen mucho de las costumbres de cada sociedad. Si yo tengo como fin la felicidad no es lo mismo en el Perú que en México, o en Alemania, o en Rusia, o en Australia. Tienen concepciones distintas de lo que es la felicidad. O lo del placer. No es lo mismo el placer que conciben los peruanos que los argentinos, brasileros, franceses, ingleses o tailandeses. Tienen perspectivas totalmente distintas. Por eso Kant dice que estos principios materiales no pueden ser principios de la ética. No lo pueden ser. Y además agrega acá Kant que la felicidad, ¿no? Esa felicidad que tanto reclamaba Aristóteles, no puede ser pues el fin final de la vida humana. ¿Por qué, profe? La felicidad no puede ser el fin final de la vida humana, porque él va a decir más bien que si es la felicidad, con nuestro fin a seguir, pues no nos estaríamos diferenciando de los animales que se desarrollan por instinto. No estaríamos desarrollando la felicidad, no estaríamos literalmente, pues, si asumimos la felicidad como fin a seguir, no estaríamos actuando de acuerdo con la razón, mejor dicho, estaríamos actuando como si fuéramos animalitos, es decir, bastaría el instinto para poder llegar a la felicidad. Incluso, ¿no? Tampoco sería la virtud, dice Kant, porque si yo tengo un ladrón, un delincuente que roba un banco, lo planifica muy bien, lo hace con moderación, con prudencia el robo y termina siendo el robo exitoso, yo tranquilamente puedo decir que ese ladrón es muy virtuoso. Por eso estos principios de la virtud y la felicidad no pueden ser principios morales. Tiene que ser más bien la buena voluntad. La buena voluntad va a ser el bien a seguir. Esto va a estar fundado en la razón práctica. Y la buena voluntad, pues, se basa en la razón, está fundado en la razón, en ese ámbito trascendental, metafísico, fuera de la realidad, pero ahí Kant reconoce que la razón descubre que hay principios universales, normas universales que pueden guiar nuestra conducta. ¿Como cuál? Como los imperativos categóricos. Los imperativos categóricos son los principios para Kant que rigen nuestras acciones morales y que no dependen de ninguna costumbre ni de ningún principio como el bien, la felicidad, el virtud o el placer. Por eso yo debo cumplir esos principios como respeto a una ley universal. Y acá él va a distinguir entre esto, imperativo categórico y hipotético. El hipotético no es una acción moral porque está condicionado por esta acción, medios, fin. En cambio, el imperativo categórico no. No busca ningún beneficio en la acción. Un ejemplo imperativo hipotético. Si yo ayudo a mis hermanos para que mis papás me lleven al cine, o yo ayudo a mis hermanos para que me paguen otra CEPRE, o me compren pollo a la brasa,
ese imperativo hipotético no es una acción moral porque estoy condicionando mi acción por un beneficio personal. Estoy tomando a mis hermanitos como un medio para yo satisfacer una necesidad de que me compren, de que me compren ropa, me den plata, etcétera, etcétera. En cambio, el imperativo categórico no. El imperativo categórico va a decir, pues, que yo hago una acción porque considero que es lo bueno, que es lo correcto, que es lo justo. Por eso, si yo ayudo a mis hermanitos en hacer su tarea, porque considero que es lo correcto, estoy actuando moralmente, de acuerdo al imperativo categórico. Y por último, ya que nos ganó el tiempo, vamos con los utilitaristas. El principio máximo, el principio moral máximo de los utilitaristas es la mayor felicidad para el mayor número de personas. Ellos consideraban, Bentham y John Stuart Mill, que los seres humanos estaban orientados en su vida por dos fuerzas, el dolor y el placer. Obviamente que ellos, por esta dicotomía entre dolor y placer, se inclinaban mucho más por el placer, ¿no? Pero este placer va a ser entendido como finalidad. Por ello, ellos van a buscar que toda acción moral va a ser útil en tanto genere placer, porque si genera placer, van a ser felices. O al revés, una acción moral va a ser útil si consigue la mayor ausencia de dolor posible para el mayor número de personas. Así todos ellos serán felices. Un ejemplo de esto, para terminar, muchachos, es, por ejemplo, ahora, en las elecciones municipales que se vienen, que están postulando tu tío Porky y tu tío Urresti. Cuando tu tío Porky va a tu asentamiento humano, a tu cerro, un domingo, y lleva víveres, juguetes, dinero, chocolates, tu pollito a la brasa, juguetes, vales de consumo, etc. Esa acción para Bentham y Mill será una acción útil, buena, porque está generando el mayor placer posible para el mayor número de personas. Así toda la gente de tu barrio va a estar feliz, va a estar contenta. Y eso es lo que sostiene el famoso utilitarismo, ¿no? Voy a dejar de compartir, muchachos, para darles las claves de esta semana. Uno, enano, uno, enano, uno, enano, uno, enano, dos, dedo, dos, dedo, dos, dedo, dos, dedo, tres, casa, tres, casa, tres, casa, tres, casa, tres, casa, tres, casa, cuatro, avión, cuatro, avión, cuatro, avión, cuatro, avión, cinco, también avión, cinco, también avión, cinco, también avión, seis, casa, seis, casa, seis, casa, siete dedos, siete dedos, siete dedos, siete dedos, ocho dedos también, ocho dedos, ocho dedos, ocho dedos, nueve casa, nueve casa, nueve casa y 10 dedos, y 10 dedos, y 10 dedos. Eso es todo, muchachos. Voy a tener la grabación.